La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación, porque estamos convencidos que un país sin educación, sin ciencia, no tiene futuro. Y esta promoción lo hacemos a través de entrevistas con los protagonistas del conocimiento, de la creación del conocimiento en el mundo. En esta oportunidad estamos con el doctor Marcel Velázquez, que es miembro de la Red Nacional, el Registro Nacional de Investigadores, el CONCITEC, RENACIT, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, historiador y literato. Y la razón por la que lo hemos invitado, y gracias por aceptar, es que queremos saber qué está pasando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en general en las universidades del Estado, que cada vez están perdiendo lugar en los famosos rankings. Gracias, estimado doctor Marcel Velázquez, por aceptar esta entrevista. Un gusto estar en tu programa, Modesto, y me dispuesto a contestar las preguntas y a conversar sobre este tema tan crucial que es el papel de la universidad pública en una sociedad como el Perú. Muy bien, en primer lugar, como acostumbramos a hacer en este programa, nos gustaría conocer al entrevistado un poquito más, eh, sobre todo para nuestros seguidores. Eh, por favor, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué hacían tus padres cuando tú eras chiquito? ¿Ah? ¿Y en qué escuelita y en qué colegio estudiaste? Cuéntanos. Bueno, yo nací en 1969. Mi padre era periodista y profesor universitario en San Marcos. Mi madre era maestra en el colegio Mercedes Cabello, Gran Unidad Escolar Mercedes Cabello. Yo estudié en varios colegios porque viví en varios distritos de Lima, ¿no? En Jesús María, un colegio San Patricio, colegios particulares pequeños, y terminé en un colegio en San Borja, eh, en quinto de secundaria, ¿no? ¿Y por qué en tantos colegios? ¿Cuál fue la razón? Bueno, mudanzas de casa, siempre buscábamos un colegio cerca a casa. De hecho, viví 2 años, por ejemplo, en Chosica y estudié en el colegio Champañá de Santa Eulalia 2 años. Entonces, mis 5 años de secundaria los hice en 4 colegios distintos, por ejemplo. ¿Y eso no causó problemas en en el proceso de aprendizaje? No, 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 porque tenía como siempre distintas perspectivas, distintas entradas. Además, venía de una casa donde había una gran biblioteca, donde yo veía a mis padres siempre leer. Entonces, yo estuve siempre rodeado de libros y fui muy aficionado a la lectura y lo sigo siendo desde adolescente, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y cómo es que te preparaste para ingresar a San Marcos? ¿Lo hiciste en la primera oportunidad? ¿Cómo fue? Sí, yo postulé, me acuerdo que estuve en la temporada de verano en una academia que se llamaba Sigma, que no sé si existe todavía. Ah, eh, así pues, y, famosa y, firma. sí, y postulé a la Católica primero. Yo estudié Derecho en la Católica, ingresé a la primera y estuve, pero ya digamos hacia el final de la carrera, hacia los 2 últimos años, me di cuenta que no quería dedicarme plenamente al derecho. A mí siempre me interesó la literatura, entonces postulé a San Marcos a literatura e ingresé a estudiar literatura en San Marcos. Y entonces fueron 2 años muy duros porque estudiaba derecho y estudiaba literatura simultáneamente y además practicaba en derecho porque era parte de las exigencias de la universidad. Entonces, claro, vivía pues muy intensamente esos años finales, pero ahí consolidé mi vocación hacia la literatura y luego de acabar derecho obtuve el bachillerato de derecho en la Católica. Proseguí con mis estudios de literatura en San Marcos, acabé mis estudios de literatura de pregrado e inmediatamente comencé la maestría, defendí mi tesis de licenciatura, poco después mi tesis de maestría en San Marcos.
hice un diplomado de estudios de género en la Católica también, y finalmente hice mi doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una universidad que está en Quito, Ecuador, que tenía un doctorado internacional en literaturas andinas, que es un poco el campo en el que yo me muevo, y también y ahí obtuve mi doctorado con una tesis, y luego hice estudios doctorales de historia en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Esa es un poco mi trayectoria académica, que como ves es Bastante, múltiple y bastante heterogénea. intensa. Bueno, Sí, desde que nosotros hemos conocido las escuelas estatales, había mucha relación con la iglesia. Me acuerdo en la primaria, en un pueblito de la Sierra de la Libertad, Salpo, nos enviaron a la primera comunión de la escuelita, nos enviaron sin preguntarle a nuestros padres, de frente ahí, que estaba cerca de la iglesia, confesión. Primera vez que escuché la palabra de confesión. Había mucha influencia de la iglesia católica ah, a mitad del siglo XX. Y tú has estudiado un poco esa relación de la educación con la iglesia, eh, sí, 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 digamos, efectivamente. tiempo antes de eso, ¿no? Tiempo antes y porque digamos durante la segunda mitad del siglo XIX se vive un proceso lento, eh, pero digamos con una clara tendencia hacia la secularización de la sociedad, ¿no? Hay que recordar que a mediados del siglo XIX la Iglesia tenía el control prácticamente de los principales momentos de la vida de las personas, porque el único registro era el registro de bautismo, los cementerios estaban controlados por la Iglesia Católica, entonces el Estado no tenía, digamos, una real injerencia en la vida privada de las personas, y eso gradualmente fue cambiando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando se abren cementerios, digamos, para protestantes, cuando empiezan a haber escuelas que no están regidas o influenciadas fuertemente por la Iglesia Católica, y ese es un proceso largo, ¿no? Y mira, tú mencionas justamente el norte del Perú, y me viene a la mente inmediatamente una protagonista que yo he estudiado en mi último libro, que es Sara Bullón, que trabajó en Ferreñafe, en La Libertad, y ella fue la primera maestra que se enfrentó a la iglesia negándose a llevar a sus alumnas a la misa dominical, porque consideraba que la iglesia no debía intervenir en la escuela. Y estamos hablando de 1901, 1902. Y eso provocó todo un debate en la prensa de Lima. Los librepensadores, los anticlericales, lógicamente la apoyaron. La iglesia la atacó, el obispo del lugar, por supuesto, se enfrentó a ella y lograron destituirla como maestra, ¿no? Ella tuvo que abrir una escuela privada, pero nos muestra, digamos, ese largo camino hacia la escuela laica, que por supuesto sigue siendo todavía difícil, ¿no? Porque la presencia de la iglesia es muy fuerte en la escuela, incluso en la escuela estatal, como tú estás contando, ¿no? Sí, yo me acuerdo, en los años 90 me invitaron para revisar el libro ganador de biología en el Ministerio de Educación y empecé a revisar y encontré frases, una imagen de eh, una familia y decía, la familia católica es unida por el amor a Dios, una cosa así. Yo digo, ¿qué tiene que ver la biología con Dios? Pero eso significa que la cosa ha persistido hasta fines del siglo XX. No sé si continúa esta situación, continúa, pero eh, da la Sí, impresión yo que creo la que iglesia tiene mucho peso y los políticos aceptan, salvo cuando el cardenal comienza a decir cosas que no le conviene, ya dice, no te metas. ¿Cómo es eso? así es, Nada. así es. ¿Ah? Mira, este movimiento anticlerical que yo he estudiado en este último libro, de alguna manera llega a su punto más alto en 1923, cuando se da la gran movilización de estudiantes de San Marcos con los obreros anarquistas y se enfrentan a Leguía y al obispo Lizón, que quería consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, en defensa de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, y por supuesto por una sociedad secular, se enfrentan y logran derrotar a esa iniciativa. Pero sin embargo, la iglesia se recompone, ¿no? Se moderniza también, se ayorna, digamos, a las nuevas circunstancias
y sigue manteniendo un influjo a lo largo de todo el siglo XX muy fuerte. Incluso como cuentas tú en esta anécdota, en un libro de biología que debería seguir, digamos, los avances y los conocimientos de la disciplina, ¿no? Y se sigue naturalizando la familia como si fuese una institución que no ha sufrido cambios históricos a lo largo del tiempo, ¿no? Como si fuese algo dado para siempre y de manera definitiva, y además imaginando que el mundo es solamente el cristianismo, cuando sabemos nosotros que hay múltiples religiones, múltiples experiencias de fe, que todas merecen respeto, pero tienen que estar dentro de la dimensión privada. El espacio público es un espacio que tiene que ser laico, y más aún la educación, y más aún la enseñanza de la ciencia, o como la biología, ¿no? Uno de los ejemplos más importantes en ese marco es Francia, que en la revolución se peleó totalmente con la iglesia, pero acá ha Sí. sido más lenta la cosa. Mucho más lenta. Y los curas que fueron expulsados en Francia a finales del siglo XIX, porque tenían todavía control de ciertas escuelas, muchos se vinieron al Perú y fundaron con sus órdenes religiosas los colegios pensados para la élite, ¿no? La Inmaculada, por ejemplo, ¿no? La Orden de los Jesuitas. Esos colegios eran vistos por los limeños, digamos, como colegios muy prestigiosos y se buscaba también como una política de ascenso social, ¿no? Matriculando a los hijos ahí, ratificando la pertenencia a una élite cristiana. Y una de las cosas que yo descubro en mi libro es que ya allí, en 1900, a inicios, digamos, del siglo XX, hay denuncias contra abusos sexuales de los curas cometidos en esos colegios y que, sin embargo, pues han sido olvidados, han sido silenciados, ¿no? Desde las revistas anticlericales se denunciaba estos abusos que ocurrían en estos colegios supuestamente de élite limeño. Bueno, mira, yo como científico, como físico, me he interesado mucho en las cuestiones espirituales y a lo largo de mi vida he escuchado historias de seminaristas que francamente no sé si serán ciertas, pero me han contado. Cuando estaba en Francia, conocí a un español y me dijo, mira, yo he sido seminarista en España y cuando ya me iba a ordenar, antes de ordenarme tenía que ir a Perú. Me dijeron, tienes que ir a Perú. Y les dije a los superiores que no podía porque no tenía dinero para ir hasta Perú. Y me dijeron, no te preocupes, eso no, los peruanos, los indios, te pagan todo con la confesión, con el matrimonio, no ahí recogemos plata y ahí tus gastos van a ser plenamente cubiertos por ellos, cara. Es, es una manera de exportación de españoles y nosotros pagamos, y caramba, ese es uno, ¿no? Y después otro seminarista peruano efectivamente me contó que dejó el seminario porque había pues estas situaciones medias eh, eh, ligadas con las relaciones sexuales raras ahí. En fin, todo eso hizo él que también se fuera, pues, y claro, obviamente hay el famoso caso del señor Salinas con el sodalicio, en fin, todo Sí, eso sí, sí. ha sido bastante complicado esa relación, pero a lo que Pero me hay, llama la atención a mí es que los españoles trajeron ideas hace 500 años, por ejemplo, esta relación homosexual, que se veía como cosa de animales, y acá en el Perú, la gente conservadora sobre todo, sigue con las ideas que trajeron los españoles hace 500 años, la Iglesia Católica, cuando España ya eso lo eliminó y ahora los casan a los homosexuales. ¿Por qué ese retraso en nuestro país? ¿Por qué nos comimos todos los sapos que trajeron, los sapos culturales que nos trajeron los invasores y ellos ya se liberaron y los que sacaron acá siguen con la misma cataleta y quieren influir también en la escuela estatal? así es, así es. Es increíble lo que cuentas, pero es muy cierto, ¿no? Es decir, eh, esa visión tradicional del mundo católico colonial
sobrevive en nuestro país, mientras que en España pues hay una mayor libertad, hay el barrio Chueca, por ejemplo, que es un barrio donde viven muchísimas personas que son homosexuales y de sexualidades transgresoras sin ningún problema. Hay muchas mayores libertades para los derechos de esas personas, mientras que acá en el Perú la agenda moral conservadora ha ganado terreno, sobre todo en los últimos años. Y esto tiene que ver con una alianza entre los evangélicos y los católicos. Los dos se han puesto del mismo lado para volver a imponer ideas completamente desfasadas, bajo la protección de la defensa de la familia, con mis hijos no te metas, como si los hijos fueran propiedad privada de los padres, y una condena a todo lo que ellos llaman, digamos, la ideología de género, que justamente es una ideología que defiende los derechos de las múltiples identidades sexuales posibles, ¿no? La vida humana es libertad, es elección, ¿no? Y creo que una democracia debería respetar esas diferencias, pero vivimos bajo políticos que representan los intereses de esa agenda moral conservadora y que lamentablemente están ganando terreno en la educación. Y con estos cambios que se están dando en el currículo, se está afectando los derechos de esas minorías, ¿no? Ese es un tema que en el Perú, digamos, lo estamos viviendo en estos últimos años de manera muy acelerada. Y no es un tema de derecha, porque también hay conservadores y mucho en la izquierda. Ya, yo pues como yo soy muy curioso, desde niño he sido curioso, me he metido en problemas de todo tipo y cada vez que veo algo raro le presto atención y veo qué va a pasar. En Semana Santa, la última vez estaba caminando por Miraflores, hago ejercicios, debo caminar media hora diaria y de repente veo a una joven típicamente norteamericana que caminaba con unos libros y miraba de acá para allá como si que estuviese buscando algo, ¿no? Entonces me llamó la atención y como espía me puse a 20 metros detrás de ella para ver qué cosa, qué cosa busca, ¿no? Y de repente en la iglesia que está detrás de la iglesia de Miraflores se sienta, deja caer un libro en el banco y se va retirando y entonces dije, esa es mi ocasión para derivar. Le digo, señorita, se les está olvidado su libro. Entonces me dice, no, no, yo lo he dejado allí a propósito. Así le digo, pero ¿por qué? Para que lo encuentre alguien, un transeúnte, y vea que es un mensaje de Dios. Me llamó la atención y Claro. comencé a preguntar, así le digo, entonces yo lo puedo leer, sí, me dice, puede leer. Y le digo, ¿usted viene acaba de llegar de Estados Unidos? Sí, me dice, yo soy de la iglesia tal, una iglesia de esas llamadas protestantes, y soy profesora en Estados Unidos, y mi misión en la Semana Santa es esto, encontrar almas, caray. Y me puse a convertirme en un alma y al final le digo, pero usted es maestra, ¿sí? ¿Y usted qué es? Me dice, yo soy profesor universitario. Le digo, soy profesor de física en la universidad. La chica se corrió, se fue. Parece que había encontrado al diablo. Entonces, Al ¿y esto qué anticristo. significa? Que hay pues también una campaña bastante agresiva de estas creencias que vienen del norte, ¿no? Bueno, esta agenda moral conservadora está íntimamente asociada pues a estas derechas globales, digamos, ¿no? Que están ganando terreno. O sea, ¿cómo nos explicamos el triunfo de Donald Trump sin la presencia en el 2016, ¿no? Sin la presencia de los evangélicos haciendo campaña activa a los cristianos por él, ¿no? Como si fuese una alternativa viable ante el avance de una sociedad más liberal, más laica, más secular, con más derechos para todos, ¿no? Y eso también se ve en Europa, ¿no? Hay un renacimiento, digamos, de estos movimientos conservadores que con la bandera de la anti-inmigración empiezan a rescatar valores tradicionales como patria, identidad, cristianismo, ¿no? Esta idea de que la Europa cristiana está siendo invadida, ¿no es cierto?, por el norte islámico.
Entonces, esto es un fenómeno que se da a todo lugar y además son iglesias que tienen mucho dinero y muchas personas que están convencidas de sus creencias y las quieren llevar a todo lugar, ¿no? Como el caso que tú has contado con esa anécdota, ¿no? Me parece una anécdota ejemplar de lo que está ocurriendo. Y nunca hemos tenido tantos políticos evangélicos y abiertamente conservadores como hoy en el Congreso. Eso no es casualidad, ese es un trabajo que viene ya de varios años y están imponiendo, digamos, una agenda que evidentemente restringe los derechos e incluso la difusión del pensamiento, ¿no? En las universidades esa es una batalla en las universidades públicas, además, que se empieza a percibir, digamos, con un número, no sé si también pasa en la UNI, pero en San Marcos sí se nota ya, un número de estudiantes evangélicos que vienen ya con convicciones muy firmes sobre el mundo, sobre la biología, sobre la familia, y entonces no están dispuestos a escuchar otras posiciones distintas. Entonces la universidad que debería ser el espacio, ¿no? De la libertad de pensamiento, de la discusión, de la polémica, de la discusión con razones, se convierten en espacios de proselitismo. Hoy en San Marcos tú encuentras afiches de grupos que para leer la Biblia, pero no para leerla críticamente, lo que estaría muy bien porque es un texto importante dentro de la cultura de Occidente, sino para repetirla, para convertirla en una verdad inmutable. Y eso está muy mal, ¿no es cierto? Porque es lo contrario al espíritu universitario. Efectivamente, bueno, en los años, yo fui formado por mi abuelo 3 años, entre el 58 y 60. Yo tenía de 8 a 11 años. Para terminar la primaria me llevaron, yo vivía en Chimbote y mi abuelo ordenó que me llevaran con él. Y el cura del pueblo, Salpo, era español, español de España, un Oteiza se apellidaba, ¿no? Y había pues una confrontación con mi abuelo que es de origen indígena. Me acuerdo que este, el abuelo decía, y yo conversaba con este cura, este era soldado de Franco y que al terminar la guerra se quedó sin trabajo y lo han enviado de cura acá y me molestas la manera como habla. Y el abuelo, sin embargo, cuando pasaba el abuelo cerca a la iglesia, se sacaba el sombrero, ¿sí? Y y los amigos le preguntaban, oiga, don José, usted se lleva bronca con el cura, pero cuando está frente a la iglesia se saca el sombrero, ¿cómo es eso? Dice, bueno, yo trato de enseñarle algo a mi gente, cómo se puede cultivar mejor la papa, el oyuco, la mashua, y nadie le interesa, salvo mi nieto que lo he traído a propósito. El resto no le interesa, pero el domingo se llena la iglesia con este cura. Por eso digo, mi respeto a este cura que atrae tanta gente. ¿A qué se Claro. debe? Y además, después cuando vine a Lima, encontré aquí también curas españoles. Me fui al Cusco, a Chincheros, en una iglesia de piedras lleno de gente, y el cura era español en los años 60, 70. Una cosa impresionante, era como si que hubiéramos regresado a 500 años atrás. ¿Tú has visto eso, supongo? ¿Has estudiado? ¿A qué se debió Sí, 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 esa sí. invasión española? Sí, es muy fuerte la presencia de curas extranjeros en el Perú desde fines del 19, inicios del 20, y eso va creciendo, digamos, a lo largo del 20, ¿no? No solamente españoles, pero principalmente españoles, claro, por la lengua. Y eso, moviliza, digamos, como diversos problemas del Perú, ¿no? Esta fascinación que tenemos por lo extranjero y más por lo europeo, que les asignamos de antemano una autoridad, ¿no es cierto?, sobre nosotros, y eso lamentablemente todavía se mantiene en algunos lugares, y pues ellos han aprovechado eso para, digamos, consolidarse y conseguir un auditorio, ¿no es cierto? Yo creo que la educación, digamos, no fue capaz, la educación pública promovida desde el Estado no fue capaz de romper tajantemente con la iglesia, como sí ocurrió en México, como sí ocurrió en Argentina, por ejemplo. Entonces tuvimos siempre una educación pública muy tutelada por la iglesia, con cursos de religión. Yo he llevado cursos de religión y la religión se entendía que la única posible era católica. Hoy mi hijo, felizmente, si lleva un curso de religión, le enseñan de budismo, del islamismo,
¿no es cierto?, de las distintas experiencias religiosas en el mundo, pero digamos que hace 30 años todavía el universo católico era muy fuerte y tenía una gran presencia sobre la iglesia, y, sobre la escuela, perdón, y sobre las sociedades, ¿no? Y cuando una sociedad es más pequeña, el control ideológico de la iglesia es más intenso, más grande, ¿no? Entonces entiendo la posición irónica de tu abuelo levantándose el sombrero ante eso, y me recuerda también la famosa rodilla anticlerical de González Prada, ¿no? González Prada decía que él tenía una rodilla anticlerical porque no podía arrodillarse, porque era imposible con su rodilla, y que por Bueno, pero eso por no iba otro nunca a lado, misa. por otro lado tenemos hay muchos métodos para, digamos, psicológicamente dominar a la gente, al pueblo, que a veces muchos de ellos no tienen criterios para razonar críticamente, porque la educación nos ha puesto eso, nos ha puesto, por lo menos en el pasado, esa crítica. Hay que leer, hay que repetir de memoria. Me acuerdo en mis tiempos, mientras que mi abuelo me enseñaba a ver las plantas, los animales, cómo, hasta incluso el abuelo me mostraba cómo un burro engendraba un burrito en una burra, cosas de ese estilo, de una manera natural. En la Así es, escuela me decían, eso es horroroso, ¿qué cosa está pasando? Y, y luego también las imágenes, las estampillas, que mi abuelo se molestaba al ver estampillas, hacían dibujos de vírgenes, de Jesús, rubios, ojos azules. Decía, pero ¿dónde ha salido esta virgen, este Jesús? Decía él, claro. que de dónde viene. Y resulta que efectivamente Jesús y María, las reales, las que nacieron pues hace 2000 años, eh, más bien eran trigueños, eran de la Palestina, no se parecían en nada a las imágenes que traía la iglesia. O sea que la iglesia además nos estaba engañando las imágenes. Así es, así es. Y nos engañaba, digamos, conociendo esa fascinación que hay en ciertos grupos por el mundo occidental blanco europeo. Entonces, claro, te presentaba esa imagen para darle mayor prestigio y autoridad. Imágenes totalmente alejadas de una hipotética imagen del Jesús histórico, ¿no? Porque como bien dices, eran más bien parecidos a los mestizos acá en Perú, ¿no es cierto? Trigueños, ¿no? Entonces, claro, se estaba usando, digamos, esa legitimación racial, ¿no? Para darle una mayor autoridad, una mayor veneración. Yo te mencionaba lo de Pero eso sigue hasta 1900. ahora. Sigue hasta ahora esas ideas, no, no ha cambiado. Es increíble que sigan esas imágenes circulando y que todavía se mantengan, ¿no? Porque, claro, en 1923 los estudiantes y los obreros derrotan, digamos, la consagración del Sagrado Corazón de Jesús, pero en las décadas siguientes tú encuentras la imagen del Sagrado Corazón de Jesús rubio, ¿no? Que parece casi un danés en muchísimas casas, en el espacio privado, ¿no? O sea, el culto sigue a ese Sagrado Corazón, y eso revela pues de que no se logró nunca constituir una sociedad secular plenamente, ni un estado laico plenamente, ¿no? Y ahora vivimos un asalto, un avance enorme de este pensamiento conservador, que está haciéndonos retroceder en derechos que se habían ganado, tanto en la educación como en la vida social. Bueno, estamos pues en el conocimiento científico en este canal. Se forma el espíritu crítico. No estamos aquí, por supuesto, contra nadie ni contra los católicos. Todo el mundo es libre de pensar como crea conveniente, pero por lo menos tienen que desarrollar un criterio, una manera de pensar crítica. ¿Y eso tú crees que se está dando en las universidades estatales, se está fomentando el espíritu crítico o sigue promoviéndose el servilismo, el sí señorismo, digamos? El chicheño, decía Ricardo Palma en su famosa tradición. El, mira, las universidades públicas en el Perú eh, son Mira, muy heterogéneas. antes que sigas, yo Sí. siempre presento estas imágenes que según la ciencia, dice, ¿cómo era Jesús según la ciencia? Y te presentan esto, ¿no?
Según la ciencia, era el de acá, el de la derecha, Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Y, y según el oficialismo, digamos, es el de acá. Así que un poquito, es un poco Claro, diferente, ¿no? Esta es la sí, sí, ciencia, sí. está acá, de perfil y esto. Y claro, es normal porque en esa época los hombres y las mujeres de ese lugar donde nació el cristianismo eran así, no podían ser diferentes. Pero en Así fin. es. Acá en este canal nos basamos en la ciencia. Por supuesto, no tenemos nada que ver con los valores estéticos. Cada pueblo tiene su valor estético, pero lo que sí me parece nada apropiado para la psicología es que se imponga valores estéticos en un país, a un valor estético que no corresponde a ese país porque genera una serie de problemas psicológicos, de complejos y de superioridad o de inferioridad. Ese es nuestro objetivo. Este canal es de ciencia, tratando de acercarnos lo más que podemos a lo real. Bueno, decías tú que en la universidad actual todavía no hay un pleno desarrollo del espíritu crítico. Mira, yo creo que las universidades públicas en general son muy desiguales en el Perú, ¿no? Yo conozco, como tú, muchas universidades públicas de provincia también y conozco las de Lima y veo, digamos, que hay diferencia en recursos muy marcados, en el personal docente, en las calificaciones del personal docente. Hay universidades todavía muy endogámicas, donde las personas estudian allí digamos, no tienen mayor circulación fuera de esa universidad, ¿no? Yo creo que es importante estudiar en otros lugares, conocer otras experiencias universitarias, porque eso te crea una red de contactos y te permite unas investigaciones de mayor calado, ¿no? Eh, eh, San Marcos, que es donde yo trabajo ya 20 años, es una universidad que siempre trata de fomentar el espíritu crítico y lo hacemos, digamos, creo, en humanidades, en ciencias sociales, en ciencia, por supuesto. Tenemos profesores investigadores excelentes, Gisela Orjeda, Víctor Peña, ¿no? El físico Víctor Peña. En sociales, en letras también hay muchos nombres importantes, eh, pero lamentablemente las autoridades no tienen ese perfil. Quienes dirigen, digamos, San Marcos en este momento son personas que no tienen detrás una trayectoria académica de investigación, de publicaciones científicas serias, ¿no? Entonces son personas que eran pues don nadie y doña nadie, ¿no? Y que recién con el cargo pretenden tener cierta visibilidad. Yo creo que la universidad pública cambiará cuando elija autoridades dignas de su historia y con competencias académicas probadas, ¿no? Eh, y estamos también dentro de las universidades enfrentando, digamos, esta agenda moral conservadora, ¿no? Por ejemplo, muy cerca de la Facultad de Biología, en esta gestión rectoral de la señora Geri Ramón, se colocó una gruta, una virgen, una universidad pública con pocos recursos como San Marcos, invirtiendo en hacer una gruta de una virgen, además cerca de la Facultad de Biología, pues suena a broma, ¿no? Es una cosa absurda. El año académico en San Marcos se celebra. Hasta podría decir que es ilegal invertir en los recursos del Estado. Seguramente, seguramente, porque ahí hay un peculado, entonces estás invirtiendo fondos públicos que deberían estar destinados a la educación, a fomentar el pensamiento crítico, a mejorar tus laboratorios en imágenes de yeso y color, ¿no? Eh, También el año académico en San Marcos se inaugura con una misa. Eso no pasaba antes en San Marcos. ¿Cómo es posible que el año académico de una universidad se asocie a un culto religioso particular? Eso me parece que son retrocesos, ¿no? Y entonces surge la urgencia de recuperar una educación laica en una universidad pública, lo que debería ser obvio, pero no lo es, ¿no? Entonces necesitamos sumar fuerzas de profesores de todas las áreas para empezar, digamos, un trabajo más activo en el espacio público de la universidad, para tener ese perfil, como bien dices tú, de la búsqueda del conocimiento científico. Además, el conocimiento científico nunca es inmutable. Siempre aparecerá alguien que lo retará y que probará
la insuficiencia de una explicación y se irá a una nueva explicación de las cosas. Esa es la ciencia y eso es lo que debemos buscar en todos los campos. Yo vengo de las ciencias sociales, de las humanidades, pero no entiendo claramente cuál es la dinámica de la ciencia, ¿no? Claro, pero por otro lado, efectivamente lo que tú señalas, si uno observa las personas que ocupan cargos administrativos de alto nivel, digamos, en las universidades del Estado, eh, hay muy poquísimos en porcentaje que por lo menos están en RENACIT, muy pocos, o sea, da la impresión que existen allí y se encargan de hacer política para tener un cargo, y los que hacen investigación quedan totalmente rezagados, no son incentivados para ello. ¿Eso ocurre también en San Marcos? Sí, claro, claramente, ¿no? El último rector, digamos, con una trayectoria académica importante, internacional, fue Manuel Burga, ¿no? A inicios del siglo, de este siglo, ¿no? Después no hemos tenido rectores de esa talla. Ha habido dos vicerrectores de investigación muy vinculados a la ciencia, Víctor Peña y luego el profesor Felipe San Martín en la última gestión rectoral, que estuvieron a cargo del vicerrectorado de investigación y posgrado, que fue creado además por Víctor Peña es físico y San Martín físico. veterinario, me parece, ¿no? Así es, así es, así es. Y San Sí, Martín, médico veterinario, los ambos conozco con ambos, son muy buenos. publicaciones, con una trayectoria académica pues acreditada, ¿no? Como debería ser para dirigir el vicerrectorado de investigación de la universidad pública más importante del Perú, ¿no? Pero eso ya no ha pasado en las nuevas autoridades electas, ¿no? Son personas que no tienen ningún perfil de investigación, ¿no? Eh, Ahora, estas entonces, personas que no tienen ese perfil, obviamente no conocen lo que es la ciencia, el espíritu crítico, y son muy represivas. Cualquier manifestación de diferencia que haya de opinión, inmediatamente se les trata de empapelar, de hacer así es. cualquier cosa para descartarlo de cualquier posibilidad de influir. Un poco que los Sí, claro. aterrorizan, ¿no? Y piensan Lo hemos que visto en estos días y en estas últimas semanas, digamos, porque venía un proceso electoral para elegir decanos en todas las facultades. De hecho, yo mismo me estaba presentando al decanato de la Facultad de Letras como candidato y fui tachado arbitrariamente. Luego demostré con razones y fundamentos que esa tacha era ilegal y he seguido en carrera, pero ha habido muchos colegas que han sido tachados simplemente sin razones fundadas y solo había una lista para la asamblea universitaria. Tú sabes muy bien que la asamblea universitaria es el órgano máximo de gobierno y solo había una lista que lógicamente era la oficialista para principales y para asociados. Entonces todo esto ha generado un gran malestar en San Marcos porque también los estudiantes se han visto perjudicados porque las listas de oposición de estudiantes han sido tachadas, han sido afectadas, y esto ha llevado a esta semana de violencia, ¿no? En la que se ha visto incluso la presencia de matones contratados aparentemente por alguien, no sabemos quién, que han golpeado a los estudiantes que estaban dentro del campus, generándose una situación muy penosa, ¿no? Porque ha habido estudiantes con lesiones leves, otras lesiones más graves que incluso han terminado en el hospital, ¿no? Entonces, si las autoridades no pueden cuidar a sus estudiantes, no están cumpliendo su tarea básica, ¿no? Y creo que en San Marcos eso ha llevado a una crisis muy grande y felizmente ha habido atención mediática y todo el Perú se ha enterado de lo que está pasando en la universidad. bueno, efectivamente, lo que se ha visto, pues, no tiene nombre, como dicen. Eso de ver cómo un estudiante es apaleado y la policía mirando allí tranquilamente, dejando es decir, impresionante, impresionante. Pero vamos a ver, como científico, yo me pongo, por supuesto, a dudar de todo, ¿no? Yo Sí, diría, de repente, pues, el comité electoral ha aplicado la ley tal cual, la norma de las elecciones, así que si el comité electoral ha sido elegido democráticamente, pues y aplica las normas, esto significa pues que alguien no ha cumplido bien y la lista ha sido desechada por esas razones legales. Yo no conozco muy bien qué ha pasado, pero tendrá que analizarlo, no sé, la justicia, cuál es el recurso que van a
hacer usted? Porque hay que Mira, poner ante en el este juicio momento de la autoridad, ¿no? en este momento se suspendió el acto electoral que estaba previsto para el día viernes. El día viernes se supone que era el día de la votación, ¿no? Para elegir autoridades para la Asamblea Universitaria y para elegir los decanos en las 20 facultades. Se esperaba que voten aproximadamente más de 30.000 personas entre profesores y estudiantes. Ese acto electoral tan importante quedó suspendido el día de ayer porque la OMPE retiró la asistencia técnica, porque la situación de violencia que se vivía en las puertas y de represión contra los estudiantes había sido muy fuerte, y entonces el propio comité electoral decidió suspender el acto. Hoy he escuchado unas declaraciones de la señora rectora en las que dice que va a solicitar que se conforme un nuevo comité electoral. Hay una reunión de urgencia de la Asamblea Universitaria para el día lunes y ahí se tomará esa decisión seguramente. Es decir, que todo vuelve a foja cero y comenzará un nuevo proceso electoral que esperamos ahora sí tenga transparencia y tenga competitividad, ¿no? Porque ¿para qué hacemos elecciones si solo va a haber una lista única? No tiene sentido, ¿no? La idea de las elecciones es que se pueda elegir entre distintas opciones. Entonces estaremos muy vigilantes como profesores, y yo represento a un colectivo que se llama Letras en Movimiento, y como colectivo también, para garantizar que tengamos elecciones justas, equitativas y transparentes en San Marcos, y que se elijan a las autoridades y que gane el que tenga pues el mayor número de votos, como debe ser en cualquier institución que se respete, ¿no? O sea que la rectora ha reconocido que no está totalmente correcto lo que ha pasado y va a haber una nueva elección del comité electoral, ¿eh? En la Universidad Nacional de Ingeniería tampoco debo poner aquí cosas de juicio porque también ha sido tachada la lista opositora, entre comillas, y se va a tener una sola lista. Claro, ¿No? yo he convocado al presidente del comité electoral para una entrevista acá, es un amigo mío, pero no acepta, dice haré un balance después de las elecciones. Bueno, eso no sé qué va a pasar, no sé si está correcto todo, supongo que sí, ojalá que no tengamos problemas, pero igual la lista que ha sido tachada está empezando a movilizarse, a acudir a la justicia, etcétera, porque de todas maneras creo que la universidad tiene autonomía, pero hay la posibilidad de alguna ilegalidad acudir a la justicia externa, al Poder Judicial. Tú como hombre que algo Sí. tiene de derecho. Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Los derechos se pueden exigir, digamos, una vez que se agota la vía administrativa dentro de las vías que establece la propia universidad, uno puede ir a una demanda judicial, ¿no? Si es que se considera que se ha violentado un derecho, se ha actuado de manera dolosa contra los intereses o derechos de una persona o de una agrupación, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo ahora en San Marcos, donde se ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía por lo ocurrido el día jueves en la noche, ¿no? Esta agresión infame, sin ninguna justificación contra estudiantes, ¿no? Por parte de terceros, por parte de personas que eran ajenas a la universidad y que ingresaron por una puerta a vista y paciencia de la policía. La policía permitió que ingresen, la policía estaba mirando cómo golpeaban y cómo atacaban a los estudiantes con palos y fierros incluso, y la policía, por supuesto, ahí no hace nada, ¿no? Entonces, es una situación muy indignante y que está movilizando, digamos, recursos de distintas instancias dentro de la universidad, ¿no? En la asamblea universitaria, en el consejo universitario ha habido cuestionamientos muy graves y se pide una investigación exhaustiva para saber quién contrató a esos matones que golpearon a los estudiantes de San Marcos. Y también seguramente va a haber actuación en el campo de la fiscalía y del derecho. Muy bien, pero por otro lado, siempre poniéndome como abogado del diablo, es necesario como periodista, entre comillas, a este canal es de crítica. Sí, eh, Hay algunos que no quieren declarar ante los medios, pero así en privado hablan, critican, dice,
a los que hay que denunciar son a los estudiantes, porque al invadir la universidad de esa manera, a tomar el local, están poniendo en tela de juicio el prestigio de la universidad, están haciendo quedar mal a la universidad, le están haciendo daño a la universidad. Una cosa increíble, pues, pero ¿cómo se le podría responder a esta gente que quieren más bien enjuiciar, denunciar a los estudiantes? Mira, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, es un derecho que nos asiste a todos. Los estudiantes ese día jueves estaban protestando contra las irregularidades del comité electoral, que han sido múltiples y terribles. Y los estudiantes no, eh, digamos, tomaron la universidad efectivamente, ¿no? Pero no cometieron actos de violencia contra ninguna persona o autoridad. Los actos de violencia se han iniciado con la presencia de este grupo externo a la universidad que ingresa. No, eso Yo creo que está claro, pero la idea de que un grupo de no creo que estudiantes desprestigie, o sea, a presenta eso iba. adentro, dice, está poniendo en tela de juicio el prestigio de la universidad, esta No, universidad está correcta, ¿por qué hacen eso? Haciendo creer que la rectora no funciona bien, que hace cosas malas, ponen mal el nombre de nuestra universidad, dicen. no creo. Yo creo que San Marcos tiene una larga tradición de protestas y donde los estudiantes han tenido siempre una voz crítica y una participación política decisiva. Eso es San Marcos, es una universidad pública donde hay una conciencia política muy alta, que quizá no es parecida a otras universidades. Eso lo reconozco. Y los estudiantes entonces se expresan de esa manera y no creo que afecten el prestigio de San Marcos porque el prestigio de San Marcos tiene que ver con su historia. En San Marcos se gestó la reforma universitaria, se gestó las jornadas de la lucha contra el poder de la iglesia, ¿no? Como les contaba en 1923. En San Marcos se enfrentaron a eh, se enfrentaron, digamos, a este general fascista, ¿no? Arguedas, José María, con un grupo de estudiantes se enfrentan al general fascista italiano que visita San Marcos y eso le cuesta a Arguedas la prisión en el sexo. Luego, cuando Richard Nixon quiere ingresar a San Marcos, los estudiantes protestan y lo impiden. Entonces hay una Es- larga Eso historia yo que hay me que acuerdo, eso yo comprender. me acuerdo. Claro, una Época. larga historia en la que los estudiantes se manifiestan de una manera enérgica para El expresar y histórico defender Rolando sus Breña, ¿qué ideales. será de Rolando Breña? Bueno, el político de Patria Roja, ¿no es cierto? Sí, 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 me El acuerdo. Y fue dirigente congresista, ¿no? estudiantil era un orador incendiario, así chiquito que era, tremendo. Bueno, pero finalmente, la historia, tú como historiador, eh, tal parece que en esta época, aquellos que han alcanzado el poder por alguna razón, en realidad han buscado para tener el poder, quieren mantenerlo para el fin de sus vidas, son Es capaces de cambiar los reglamentos, las normas, para quedarse para siempre, comenzando por el Congreso. Están haciendo todo que uno diría, bueno, le dan el poder total al TC que haga lo que quiera, quieren cambiar el sistema judicial para que el Congreso haga lo que quiera. ¿Qué pasaría si el Hola, Congreso cae en el poder de la oposición? se colgó. Sería terrible para ellos. Entonces, no, no, lo estamos haciendo. Si uno es lógico, lo estamos haciendo, pero además hay que asegurarse que nosotros no vamos a quedar. ¿Tú crees ese razonamiento es correcto o es totalmente alucinado? Mira, es muy claro que vivimos una época de autoritarismos, tanto en la izquierda como en la derecha, tanto en la política nacional como en la política internacional, ¿no? Lo acabamos de ver en Venezuela, donde ha habido pues un fraude electoral masivo, ¿no? Donde todas las pruebas y la contundencia de los votos, digamos, demostraban que Maduro había perdido y sin embargo el comité electoral, un comité electoral sumiso, por supuesto, va en contra de todas las evidencias en distintos lugares y que lamentablemente acá en el Perú también tiene sus replicantes, ¿no? Eh, Un poco que la... ¿No? O sea, un rectorado dura 5 años, es un trabajo a tiempo completo
¿no? Para permitir la alternancia, ¿no? Entonces, para hacer eso se necesita cambiar los estatutos. Y para cambiar los estatutos se necesita control de la asamblea universitaria, ¿no? Bueno, Entonces, pero tú nombras una asamblea universitaria a tu medida, democráticamente, ellos tienen todo el poder, pueden hacer lo que crean conveniente. efectivamente, ellos tienen el control de la asamblea universitaria y tomarán las decisiones que consideren. Pero Y es legal, sé que, qué es puede legal, pero hacerse? no legítimo. Claro, es legal, pero no legítimo, digamos, porque no tiene legitimidad social, digamos, una medida de ese tipo. Y El estamos Congreso viendo que la igual, reacción va a ser muy fuerte El Congreso ha sido elegido por todos nosotros, le hemos dado todo el poder y lo hacen en nuestro nombre. en Claro, nuestro hay nombre. 95% que está contra, pero dice, no, a mí me han dado la autorización para hacer lo que nos corresponde hacer, es decir, nuestros pensamientos. Un poco complicado en este tiempo estamos viviendo. Periodo Sí. histórico que seguramente tú como literato vas a tener oportunidad de hacer una novela increíble. Bueno, sí, el Perú es una sociedad donde la imprevisibilidad, donde lo insólito, lo absurdo, ¿no? Que sea presidente de la Comisión de Educación un congresista que considere que hay una correlación entre los terremotos y las leyes a favor del género en Chile, que sea presidente de la Comisión de Educación, eso pues es en sí mismo ya un cuento surrealista, ¿no? Y sin embargo es la realidad en el Perú, ¿no? Este, Tú me haces recordar, yo leí una entrevista que hizo Vargas Llosa en Europa que decía que las universidades latinoamericanas son guarida de bandas, decía, ¿no? Decía, eso está escrito, está documentado. Entonces yo escribí un articulito en La República diciendo que Vargas Llosa un poco difícil que gane el premio Nobel porque él hace caricaturas, no hace novelas, porque justo Vargas, García Márquez, Gabo, le habían preguntado cómo hace para escribir novelas tan extraordinarias sobre la realidad latinoamericana. Y Gabo dijo, yo tomo la realidad y la suavizo, porque si yo la pongo tal cual, es una cosa increíble y la novela tiene que ser creíble. Pero si tú sí. escribes lo que estás viendo actualmente, dentro de 20 años va a parecer increíble, tendría que suavizarlo. ¿Cómo lo suavizarías? Claro, la novela exige verosimilitud, ¿no? Apariencia de verdad, coherencia, ¿no? Y a veces lo que ocurre en el Perú es tan increíble que se escaparía incluso a esos códigos de verosimilitud, ¿no? O sea, que el propio Congreso promueva leyes que favorezcan a la criminalidad organizada es algo que nadie puede creer en el mundo, ¿no? Y que sin embargo defiendan esas leyes a capa y espada es increíble que, que quieran naturalizar una estructura familiar que puede ser una más entre otras, como si fuese inmutable, perdurable, es regresarnos a la Edad Media. Y eso está ocurriendo con los políticos, ¿no? Entonces, efectivamente, es una situación absolutamente insólita la que vivimos en muchos ámbitos, ¿no? Y yo creo que por eso mismo las protestas de los estudiantes son un despertar de conciencia, son demostrar que hay una insatisfacción que es lógica además en la juventud. La juventud está siempre contra el poder y eso hay que entenderlo, pero hay que saber escuchar la legitimidad de esas protestas, ¿no? ¿Cómo es posible que el vicerrector de investigación de una universidad del prestigio, ¿no? De San Marcos, digamos, no tenga unas políticas claras para promover la investigación? ¿Cómo es posible que las autoridades máximas, la señora rectora Yerir Ramón, ha publicado un artículo eh, recientemente en coautoría, varios, con el nombre de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, universidad que no ha sido licenciada, pero universidad donde ella estudió su doctorado? ¿No? Doctorado que por supuesto es una tesis que no se puede consultar en ningún lugar, porque no hay repositorios en esa universidad. Y cuando siendo ella a dedicación exclusiva de San Marcos, entonces, ¿cómo puede estar, démosle el beneficio de la buena fe, ¿no? Investigando y publicando
a nombre de otra institución. Entonces, esas cosas no las entendería nadie, ¿no es cierto? Es como No un se puede Macondo, poner como novela, no se puede poner. Macondo perpetuo, ¿no? Un Macondo ya que ya sería pues demasiado, ¿no? Pero Y el sin hecho embargo es está, nuestra realidad. reitero la afirmación. Nosotros hemos elegido el Congreso y si somos democráticos, habrá que esperar pues que terminen para nombrar otro que seguramente va a ser igual o peor que este actual. Entonces, estamos sin salida, Pues estimado Marcela. estamos en una situación muy complicada y efectivamente la gente vota sin información, sin razonar previamente, sin investigar quiénes son y qué perfiles tienen los políticos en el Perú, ¿no? Y eso nos lleva siempre a un hoyo que parece que ya llega al final del abismo, pero el abismo sigue creciendo y seguimos cayendo y cayendo, ¿no? Y en Lo eso que coincido veo es contigo. incluso en los medios universitarios un fanatismo, lo que le llaman, ¿cómo le llaman esto? Ya no hay objetividad. Yo pienso y refiendo lo que dice mi líder, igualito a él. Si acuso a tal persona de hacer tal cosa, yo hago lo mismo. No hay razonamiento. Es una especie de sectarismo, le llaman, un sectarismo Sí. fanático. Eso tampoco Sí, se ha visto. eso es muy peligroso y está avanzando. Hay un dogmatismo, ¿no? Una idea de aferrarse a un dogma, a una visión del mundo única, no ponerla en cuestión. Yo creo que lo que está en la base del espíritu científico es la curiosidad, ¿no? Tratar de entender a personas que piensan distinto a nosotros, tratar de explorar, digamos, otras áreas, otras disciplinas, y eso es lo que garantiza que tengamos una mirada plural, una mirada en la que podamos escuchar incluso el que piensa diferente. Pero si yo soy una persona dogmática, cerrada, sectaria, pues no hay diálogo posible, no hay democracia, no hay espacio público, porque esa persona ya tiene, ¿no es cierto?, una posición que no va a ceder jamás, pese a las pruebas en contra, pese a las argumentaciones, pese a las evidencias, digamos, de los hechos o la lógica misma de la ciencia, ¿no? Eso es muy peligroso y va creciendo, efectivamente, y tiene que ver con esta agenda moral conservadora que reduce la visión del mundo, esquematiza las relaciones humanas y ofrece una mirada muy pobre de lo que es la realidad social y mucho más, digamos, la dimensión espiritual, ¿no? Pero por Eh, otro lado, no tienen, me parece a mí, yo no, este, no conozco profundamente los términos, pero usan términos cuya definición ya está aceptada por todos para calificar cosas un poco diferentes. Se habla, por ejemplo, de terrorismo de imagen. La palabra terrorismo ya se definió, pero la sí. aplican aquí a una cosa especial. Y acabo de escuchar que se habla ahora que los culpables de todo lo que está sucediendo son los anarquistas. Pero Por ¿sabrán lo favor. que es anarquismo? Tú que has estado en la historia. ¿Qué cosa No, es yo, anarquismo? no, por supuesto, no, el anarquismo es una doctrina social y política que empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene, digamos, a voces como las de Kropotkin, Bakunin, ¿no es cierto? Y es un pensamiento social complejo. Acá simplemente se está haciendo una equivalencia entre anarquismo y caos, ¿no? El anarquismo tenía una doctrina contra el Estado, contra Dios, por supuesto, ¿no es cierto?, contra el capital, ¿no? Y tenía esta utopía de la huelga, la insurrección a través de una huelga general, ¿no? Los anarquistas fueron forjadores de la modernidad. Gracias a ellos se pudo impulsar una escuela laica que con todas las dificultades algo avanzó en el Perú del siglo XX. Los anarquistas fueron los que garantizaron en las luchas, en las calles, el derecho de las 8 horas. Muchos de los logros sindicales, digamos, de los trabajadores se deben a los anarquistas. Debemos estar agradecidos con los anarquistas por el trabajo que hicieron en las primeras décadas del siglo XX. Esta señora Boluarte, cuya ignorancia no tiene límites, evidentemente está usando la palabra anarquía simplemente como sinónimo de caos, ¿no? Y esto de terrorismo de la imagen es realmente ya alucinante, pues, ¿no? Ya uno no puede saber qué decir, ¿no? Claro, lo que ellos quieren usar es el fetiche de la palabra terrorismo, porque la palabra terrorismo ya se ha convertido en un fetiche que se usa políticamente. Entonces quieren usarlo para ir en contra de aquellos que critican, ¿no es cierto?, las decisiones políticas. Cuando esa es la democracia, ¿no es cierto? Quienes tienen el poder tienen que tomar decisiones y nosotros
podemos cuestionarlas, podemos criticarlas, podemos, por supuesto, enfrentarlas de acuerdo a nuestros recursos y nuestras posibilidades de actuación social. Eso es la democracia. Pero ¿Cómo por va a otro ser lado, posible? confunden a la gente. Bueno, yo me siento confundido cuando lo escucho, no sé qué cosa quieren decir. Hay un congresista que ha dicho que todo esto es culpable de los comunistas y los socialistas, y Y los además caviares. todo está dirigido por el expresidente Castillo, que está en prisión. Parece, este señor Castillo tiene una cosa, un poder increíble, porque está bien No, controlado, pero domina esto y organiza cosas increíbles. Eso ya no puede ser novelesco, pues siquiera ya. no, ya es ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción absoluta, ¿no? Muy bien, Mala muy ciencia ficción, interesante. además, ¿no? Porque ni siquiera es coherente. Sí. Bueno, para terminar, una reflexión, por favor, de las perspectivas que tú ves como literato, de la perspectiva que ves para nuestro país. Algunos ya no tienen esperanza, hay 500.000 de personas que se escapan del país cada año. ¿Tú cómo ves esto? Y se van Mira, los talentosos, los que eso es muy tienen. triste. Es muy triste porque se está yendo la gran parte de la juventud con mayores oportunidades de educación, ¿no? Es decir, uno ve ahora que, digamos, quienes estudian en colegios de clase media alta o de clase alta, están haciendo ya su pregrado directamente en el extranjero, ¿no? Con lo cual estamos, lo que se decía antes, la fuga de cerebros que se daba en la maestría, en el doctorado, ahora se está dando en el pregrado. Eso es terrible y tenemos que potenciar por eso mismo la universidad pública, que es una oportunidad para que otros sectores sociales puedan desarrollar el pensamiento crítico, la libertad de conciencia y puedan contribuir, ¿no? Comprometerse con este país, ¿no? Yo creo que el futuro del país es tarea de todos y no podemos cejar en esa batalla. Tenemos grandes adversarios al frente, tenemos grandes problemas, pero la universidad pública ha sido siempre un espacio de democratización y de acción política y de desarrollo del pensamiento, de la innovación y la ciencia. Y tenemos que defender esas banderas hasta el final. Muy bien, antes de terminar este programa, permíteme decir unas palabras sobre lo último que has expresado, la fuga de talentos. En estos momentos se está viviendo una crisis en Europa, especialmente en Alemania. Hay un gran problema de recesión y la razón, una de las razones es que les falta gente, les falta jóvenes. Ha habido una baja de la natalidad, que no tienen chicos formados para los trabajos técnicos. Buscan urgentemente ingenieros y técnicos. Y es más, China, que tanta gente, miles de millones de personas, igual tienen una baja de natalidad y les urge gente joven. Y nosotros lo que estamos haciendo con la realidad que todos somos responsables, que estamos creando, se nos están yendo los jóvenes técnicos, los talentosos, y va a ser digamos, una vida de infierno para aquellos que nos quedamos ya viejitos, porque no vamos a tener quien sostenga nuestra economía de jubilación. La cosa es terrible porque estamos destruyendo el futuro del Perú con el caos, no creado por los anarquistas, pero un caos que algunos piensan que es la antesala ya de la barbarie. Bueno, algunos, yo no pienso eso, pero ojalá que se sepa, pues, en las próximas elecciones, tanto en la Universidad de San Marcos como la UNI y del país entero, se sepa pensar en designar a gente preparada, que tenga amor al país y no estén solamente para aprovechar el cargo. Eso es lo que creo, la única esperanza que nos queda. Muchas gracias, Marcel, y seguimos en contacto para seguir conversando sobre todo de literatura creíble, estimados Marcel. Claro que sí, Modesto. Un gusto haber charlado contigo en tu programa. Muchas gracias, amigos, y con nosotros será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.